Y en esta mañana sigamos exaltando su nombre, dándole gracias por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, porque vio que estábamos perdidos sin Él, envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros y gracias a Él somos salvos. Démosle gracias al Señor por esa bondad tan grande que ha tenido con nosotros, quienes no lo merecemos. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Ahora puedo ver, puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Ahora puedo ver, puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado
Ahora danos su salvación. Toda la gloria, Señor, y toda la alabanza sean para ti, ahora y siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muy bien, ya hemos leído hace un momento el pasaje que nos corresponde para hoy en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 13 de Apocalipsis. Así que voy a pedirle que tenga su Biblia allí, lista. Ábrala en ese pasaje, por favor. No se asuste por las figuras que Juan utiliza allí, sino asústese por lo que esas figuras simbolizan, las realidades que representan, de las que Juan habla. Así que tenga su Biblia allí, por favor, lista en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Dios bueno, entramos en tu presencia o seguimos en tu presencia esta mañana, Señor Dios. Creemos que tú tienes palabra para tu iglesia esta mañana. Y nosotros como iglesia hoy no podemos ser indiferentes a las realidades que nos plantea el libro del Apocalipsis, porque nos enseña principios que hoy día son también aplicables a nuestra propia realidad, a nuestra propia situación. Háblanos por tu palabra y ministra a nuestros corazones, por tu Santo Espíritu. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta mañana yo quiero hablar de sabio discernimiento. Sabio discernimiento. A la luz de este capítulo 13 de Apocalipsis, en donde el apóstol Juan nos habla de dos bestias y nos habla del dragón, otra vez nos trae a referencia el dragón. Ya nosotros hemos venido dándonos cuenta que el dragón es una forma de referirse al diablo, al mal personificado en el diablo. Hemos también hablado de la bestia y ahora Juan nos habla de una segunda bestia. Muy bien, vamos a mirar esto a la luz de esas realidades que Juan nos plantea ahí. En muchos países del mundo predomina hoy en día los gobiernos tiránicos, los gobiernos dictatoriales. Eso es una realidad que nosotros no podemos ocultar de ninguna manera. Que Colombia, este país que amamos tanto, todavía no ha llegado necesariamente a ese tipo de situaciones es por la misericordia de Dios. Pero no sabemos qué será mañana o pasado. Ahora estamos comenzando a ver de nuevo la agitación, poco a poco se va levantando la agitación política, las candidaturas por una cosa, por otra, quienes aspiran a la presidencia, que al Senado y todo eso. Ya va suscitándose otra vez todo eso. Como consecuencia de los gobiernos tiránicos, viene como consecuencia generalmente la muerte, las desapariciones, los desplazamientos forzados, el abuso de autoridad y una total injusticia en todos sus sentidos. Pero generalmente detrás de todo eso ha habido una manera de ganarse a la gente, de ganarse la opinión pública, de ganarse al pueblo, ¿verdad? Con el ofrecimiento de favores o beneficios que la iglesia acogió, que la gente acogió sin darse cuenta a qué le estaban dando lugar. Pero la pregunta
para muchas personas que sufren esto hoy. Y usted puede preguntarle esto a un creyente cristiano en la China. Usted puede preguntarle esto a una iglesia en Cuba. Ustedes escuchan, yo menciono mucho esto porque esas son las realidades hoy. Ustedes pregúntenle esto a un migrante venezolano hoy. Ustedes pregúntenle a algún ciudadano de Haití hoy. Y ellos se preguntan, pero ¿cómo llegó a suceder esto? ¿Por qué este gobernante o aquel otro resultó ser así? Cuando no era eso lo que aparentemente él planteó cuando decidimos apoyarlo o darle nuestro voto. Miren en el versículo 1, Juan comienza hablándonos del mar. Dice, me paré sobre la arena del mar. Esa expresión mar no se refiere a un mar sereno y en calma. En realidad la figura del mar que presenta Juan aquí es una figura de un mar agitado, terriblemente agitado. Un mar en el cual se levantan olas gigantescas y está en una impresionante agitación. En otras palabras, es un mar en una profunda turbulencia. Y dice Juan que de ese mar turbulento, subió una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Así que si esa figura del mar se refiere a una turbulencia, entonces Juan está vislumbrando lo que es una turbulencia social. Una turbulencia social en medio de la cual surge Roma y sus orígenes oscuros. Si nosotros fuéramos y pudiéramos tener tiempo de mirar un poco la historia del origen de Roma, Roma surge de una turbulencia social, de un levantamiento social, que en su momento cambió lo que era la figura de la república por una figura imperial, por tener un emperador. De todas maneras, Juan es claro en afirmar que la bestia de la que vamos a hablar ahora, la bestia sube del abismo. Hay una relación muy estrecha entre ese mar en turbulencia y el abismo. El abismo es la morada de los demonios en el libro del Apocalipsis. En otras palabras, el abismo es el infierno mismo. Y Juan dice que esa bestia sube, en medio de ese mar en turbulencia, sube del abismo, sube del infierno. Ustedes en sus mentes hagan las debidas asociaciones en cuanto a esto. El establecimiento de un poder tiránico generalmente se da a partir de la toma del poder por la fuerza, mediante el asesinato continuado, la intriga y el engaño a la gente, por medio del levantamiento popular. Entonces surgen nuevos poderes en el gobierno. En la antigüedad esto era generalmente así, por lo que sabemos de la historia. No más podemos mirar el espejo del mismo pueblo de Israel en sus luchas por el poder y la clase de reyes que ascendían al trono en el pueblo de Israel. La mayoría de las veces, muchos de esos reyes fueron o implantaron regímenes de terror, como en el caso del rey Acab, por ejemplo. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 16, el autor nos habla del rey Acab. Y quiero leer particularmente esto, aquí un poco de los versículos del 29 en adelante del capítulo 16, primera de Reyes. Allí dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Pero Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él.
Pues no le bastó andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal. Y Baal era un dios demoníaco que adoraban los cananeos. Y Acab se matriculó en la escuela de ese dios y lo adoró. Y construyó además un altar a Baal en el templo que él le edificó en Samaria. Ante este panorama y en medio de esa realidad que Juan en el libro del Apocalipsis nos plantea aquí, y teniendo como trasfondo estos espejos, por decirlo, la iglesia tiene que tener un sabio discernimiento, y vamos a ver por qué. Porque la iglesia no es una comunidad neutral dentro del movimiento político de ningún país. Nosotros no estamos al margen, y la iglesia no está tampoco fuera del foco de los movimientos políticos. Porque la iglesia representa una fuerza, la iglesia representa un pensamiento, la iglesia representa unas ideas concretas, y los movimientos políticos lo saben plenamente, más que lo que nosotros podamos imaginarlo. Ellos saben la fuerza moral y espiritual que representa la iglesia. Entonces, en ese sentido, la iglesia, por una parte, debe saber discernir el carácter de los gobernantes. La iglesia debe saber discernir el carácter de los gobernantes. Vamos a comenzar este breve análisis de este pasaje partiendo desde el final, en el versículo 18. Un texto que para muchos es sumamente misterioso, es un texto intimidante, y algunos lo aplican de una manera sumamente literal y equivocada. Pero miren ese versículo lo que dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. La traducción en lenguaje actual de este mismo versículo dice: aquí hay que esforzarse mucho para poder comprender. Si hay alguien que entienda, trate de encontrar el significado del número del monstruo o de la bestia, porque es el número de un ser humano. Ese número es 666. Entonces, eso significa que aquí hay un misterio que resolver. Miren, tengan bien presente eso. Aquí hay un misterio que resolver. El número 6, de acuerdo a lo que era la idiosincrasia oriental del tiempo del apóstol Juan, ellos le adjudicaban un valor o un significado espiritual o moral a los números, cosa que no es común entre nosotros de ninguna manera. Pero el número 6 es símbolo de lo malo y desastroso. El número 6 era símbolo de la mala suerte o de lo peor que a una persona pudiera pasarle, en contraste con el número 7. El número 7 era símbolo de lo bueno, de lo agradable, de la buena suerte, por decirlo, y de lo mejor que a usted pudiera pasarle. Pero el número 666 en sucesión, número 6 en sucesión, es símbolo de lo malo, terrible, perverso y brutal, en contraste con el número 777, igualmente en sucesión, que es símbolo de lo bueno, lo justo, lo perfecto y lo puro. Entonces el número 666 es símbolo del mal, es símbolo del diablo. Y el número 777 es símbolo de Dios, que es puro y perfecto.
Así que este número describe lo que es el carácter interno de la persona a la que se aplica. Se habla de un carácter perverso, cruel y degradante. Y eso es lo que era, por decirlo, el emperador romano Domiciano del tiempo de Juan. Ese emperador era, en su momento, cuando comenzó a perseguir a la iglesia, comenzó a aplicar medidas que demostraron su carácter perverso, cruel y degradante. Ahora, a la luz de eso, el concepto bestia que utiliza Juan aquí es un término que se enfoca en una persona que niega o rechaza al Dios verdadero, aunque aparentemente tenga sus propios dioses. El punto es que en una persona atea, y muchas personas se declaran atea hoy en día, abundan como la arena del mar los ateos por todo el mundo. Hay naciones enteramente ateas, naciones completamente ateas desde la perspectiva cristiana, así ellos tengan sus propios dioses. Pero son ateos en el sentido de que no conocen al Dios de la Biblia, no creen en el Dios verdadero, son profundamente ateos. El punto es que una persona atea, o en una persona atea, hay una total ausencia de Dios. Los talibanes creen en Dios. El movimiento ISIS cree en Dios. Pero usted mire lo que los talibanes y el movimiento ISIS hace. Demuestra una total ausencia del Dios verdadero, que es un Dios de amor, de gracia y de misericordia. Entonces, hermanos, desde esa perspectiva, esa persona en quien hay una total ausencia de Dios, esa persona está bajo el dominio del mal personificado en el diablo. Usted nomás trate de imaginar cómo piensa, cómo reflexiona, cómo planea, cómo actúa una persona vacía de Dios, una persona que es enteramente atea y que está bajo el dominio del mal. Imagínese cómo se manifestaría eso en un gobernante de un estado, de un país, en cualquier parte del mundo. Una persona así encauzaría toda su inteligencia y su capacidad y su talento para gobernar, pero lo encauzaría para el mal. Las personas a las que se dirige esta epístola eran ciudadanos romanos. Pertenecían al Imperio Romano y a las iglesias de Asia Menor en ese tiempo. Esos ciudadanos romanos, aunque se hicieron cristianos, ellos siguieron siendo ciudadanos romanos. Pero ellos habían estado, antes de ser cristianos, adheridos a un gobernante al que admiraban, al que seguían y en el que en alguna manera habían confiado su futuro. Ellos habían estado adheridos a ese gobernante que era el emperador. Pero ahora eso cambió, porque el que vino a gobernar en sus corazones fue Jesús, el Señor, el Rey. Ahora, es interesante que Juan se tome tanto trabajo para describir al emperador romano y por ende a todo el estado romano. Juan dice que ambos, tanto el emperador como el estado, eran aliados del dragón, eran aliados del diablo. Porque dice aquí Juan que el diablo o el dragón fue el que le dio su poder, le dio su trono y le dio gran autoridad. Y a partir de allí el gobernante o el emperador, en cabeza del estado, puso en marcha toda una campaña de deconstrucción del cristianismo. Porque para ellos el cristianismo representaba una fuerza y un principio opositor sumamente peligroso para los ideales que el Estado y el emperador romano tenían.
Entonces la campaña inicialmente estuvo encaminada a tratar de convencer a los cristianos de que estaban equivocados en su fe y que debían volver por sus fueros otra vez a adherirse al emperador y a su política y al Estado romano. La campaña para lograr volver otra vez a disuadir a los cristianos fue grande, terriblemente grande. El emperador atacó las ideas cristianas, atacó los valores cristianos, impuso otras ideas y otros valores. Y eso nos demuestra que nosotros no siempre podemos estar seguros al apoyar a un determinado gobernante aquí o allá, para el cargo que sea, con qué cosas va a salir en relación con los valores y principios cristianos. Puede ser que los gobernantes propenden por el desarrollo social o el desarrollo urbano o el desarrollo económico o el desarrollo laboral o industrial, y todo eso está muy bien. Pero más allá de que un gobernante nos construya una hermosa y agradable carretera por la cual podemos andar confiadamente, lo más importante es, en cuanto a los valores y principios cristianos, ¿qué podemos esperar de un gobernante? Juan habla de quien parece conocer bastante bien. Por la forma en que lo describe, parece que Juan lo conoce bastante bien. Yo estoy seguro de que Juan escuchó sus discursos, escuchó sus promesas, escuchó sus proyectos y tal vez hasta lo escuchó en algún momento hablar acerca de cómo él estaba dispuesto incluso a beneficiar a los cristianos si estos se adherían a él. Pero Juan sabía que el propósito de ese gobernante iba en contra de Dios, iba en contra de Jesucristo y de su iglesia. Por eso en los versículos 5 al 7 dice: también se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. Juan, quien escribió el Apocalipsis, jamás habría dado su voto por un gobernante así. La política imperial estaba encaminada a promover el paganismo, la inmoralidad y la injusticia a grande escala. En estos tiempos de agitación política que van comenzando a suscitarse, la iglesia de pronto resulta en el foco de los políticos, resulta ser de gran interés para los políticos. La iglesia representa una fuerza opositora para el avance de las ideologías políticas e inmorales en el mundo. Yo lo he dicho y lo sigo diciendo y lo digo con conocimiento de causa. Desde hace muchos años, la amenaza más grande para el mundo es el manifiesto comunista de Karl Marx. Todas las ideologías que hoy en día nosotros conocemos, que siguen abriéndose paso en medio del movimiento social, todas esas ideologías tienen sus raíces en las ideas y en los postulados de Karl Marx, en el marxismo. Y ese es el riesgo más grande para los países que aún buscan mantener una sana democracia en el mundo. Entonces la iglesia debe discernir el carácter de los gobernantes. Y en segundo lugar, la iglesia debe discernir el discurso del gobernante. Debe discernir el discurso del gobernante.
Son muchas las formas como se ha, o muchas las formas a las que se ha apelado para convencer a la iglesia de que se adhiera a tal o cual movimiento o idea política o perspectiva política de aquí o de allá. Y esas formas han ido desde quemarlos en la hoguera, lanzarlos a las fieras en los coliseos romanos o en otros lugares, hasta meterlos en las cárceles y en las mazmorras y torturarlos, o hasta echarlos fuera y desplazarlos, declararlos en exilio, o simplemente violarles sus derechos de libertad religiosa, como está pasando en tantos países en el mundo de hoy. Son fuerzas que están encaminadas a tratar de disuadir a la iglesia y al creyente cristiano de que renuncie a Cristo, de que renuncie a su fe, o de que en alguna manera, si quiere mantener su fe, tiene que adherirse al gobernante de turno, si quiere mantener su libertad y si quiere mantener sus derechos. Por eso la iglesia debe saber discernir el discurso del gobernante. Generalmente lo que los gobernantes piensan, lo que planean y lo que llegan a ejecutar durante sus gestiones de gobierno se proyectan o bien en la cultura en general, se proyectan en el paisaje urbano o se proyectan en las costumbres de la gente. Movidos por ideologías con raíces en el feminismo y en los movimientos LGTB y en quienes promueven el aborto y otras cosas, los gobiernos de hoy en su gran mayoría, y digo su gran mayoría porque afortunadamente no son todos, pero están promoviendo un nuevo discurso, están encaminando campañas que influyen de tal manera que la gente cambie su manera de pensar y por ende cambie también su vocabulario y su manera de hablar y su manera de llamar las cosas. Muchas veces los gobernantes hacen cosas muy buenas, indudablemente, y generalmente es muy valioso reconocer las cosas buenas que un determinado gobernante, presidente, alcalde, gobernador, un concejal o qué sé yo, hizo en un momento dado. Hacen cosas muy buenas, desde luego que son de reconocimiento, pero otras veces hacen cosas terriblemente malas. Y para ellos generalmente, para hacer eso, los gobernantes se valen de sus subalternos, se valen de sus ministros, se valen de sus secretarios, se valen de sus comisiones que nombran para esto, para lo de más allá, para ejecutar y llevar a cabo sus diversos proyectos. Juan dice en el versículo 11 al 17, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Se le permitió infundir aliento a la bestia, a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Es impresionante el valor espiritual, el valor moral y el valor ciudadano de Juan para hacer semejante denuncia en medio de un régimen que podía costarle la vida. Sí, dice Juan, vi una segunda bestia. Y observen ustedes que esa segunda bestia
se presenta de manera inofensiva. ¿Ah? Pero tiene una agenda oculta. Perdónenme que lo diga de esta manera, ofrece la zanahoria, pero por detrás tiene el garrote. La segunda bestia parece haber sido una comisión sacerdotal romana con supuestas dotes proféticas, milagrosas y con una gran oratoria, con un gran discurso, encargada de promover el culto al emperador, dado que sobre el culto al emperador, a quien se le consideraba Dios, un Dios, sobre eso estaba fundamentado el Estado romano. Y era eso lo que hacía que el Estado romano tuviera cohesión. Un escritor dice, refiriéndose a esto, parece que por sus características, la segunda bestia queda identificada como la comune o como el concilio establecido en Asia Menor para forzar a la gente a que practicara la religión del Estado. Y nosotros podríamos decir que hoy en muchos países, donde quiera que hay un gobierno tiránico, también existen esas comunes, esas comisiones o esos concilios, esos aliados del gobierno, esos encargados, esas comisiones del gobierno encargadas de forzar a la gente a abrazar la ideología y lo que promueve el Estado en materia religiosa, moral o espiritual. La política de esta comune, esa comisión o ese concilio romano, consistía en boicotear a los cristianos en todos los escenarios sociales. No podían tener acceso a un certificado de matrimonio, a un certificado de propiedad de una casa o de alguna cosa. No podían tener permiso para salir del país, no podían llevar a sus hijos a que fueran educados, porque si no presentaban un certificado que llevara el sello del emperador, donde constara que estaban adheridos al culto, al Dios emperador, entonces eran completamente segregados. Déjenme decirles esto. Cuando uno escucha el discurso de un gobernante, quien quiera que sea un candidato o ya esté gobernando, no sé, pero cuando uno escucha esos discursos, sí que hay un misterio que uno tiene que resolver. Y yo no sé si a usted le pasa. Yo escucho el discurso de un gobernante aquí, uno allá, que lo otro, pero siempre me resulta un misterio muy grande que resolver. No solo para poder entenderle, sino para poder creerle. Hay un misterio que resolver. ¿De qué habla? ¿Cuál es su agenda verdadera? ¿Sí será verdad lo que está prometiendo? Y uno se pregunta también, ¿con qué está alineado realmente su discurso? Miren esto que les quiero compartir. Durante el tiempo de la Revolución Cubana, en el año 1959, miren bien esto, dice el doctor Karl Urbanek, que escribió un libro que se llama El Gran Avivamiento de Cuba, dice él, la gran mayoría de las denominaciones protestantes estaban complacidas de ver caer el antiguo régimen, que había sido supremamente tiránico e injusto. Hay que reconocerlo. Pero ellos estaban complacidos de que ese régimen cayó. Entonces sube al poder un nuevo gobierno prometiendo un nuevo futuro y las iglesias protestantes en su gran mayoría
se alinearon con esa esperanza de ese nuevo futuro, de esa nueva justicia y de ese nuevo progreso. Y con lo que en Cuba se llamó se me fue, agrícola, agraria, la reforma agraria. Y con eso convencieron a una cantidad de gente. El autor sigue diciendo, entre ellos los bautistas orientales y los presbiterianos parecen haber provisto el mayor número de participantes activos en la rebelión, aunque también tomaron parte algunos pastores de otras denominaciones. Pero la historia no termina ahí. Si lo que la Revolución Cubana les prometió se hubiera hecho real y hubiera traído realmente beneficio a la sociedad y a la iglesia, nosotros diríamos hoy, bueno, wow, gloria a Dios por eso. Pero miren lo que pasó. 3 años después, en el año 1961, el gobierno cubano se declaró abierta y definitivamente comunista. Y dijo que toda la estructura gubernamental y social iba a cambiar definitiva y drásticamente. Entonces sigue diciendo el autor, las iglesias vieron que los principios y las enseñanzas del comunismo propagados por el Estado constituían un ataque a sus creencias. Al mismo tiempo, los cristianos percibían que el Estado veía a la iglesia y sus enseñanzas como directamente opuestas a los intereses del Estado. Y saben, hermanos, cuando los pastores y líderes cristianos, cuando las iglesias reaccionaron, ya era demasiado tarde, porque ya el gobierno cubano había implementado medidas tales que cualquier protesta, cualquier desavenencia, cualquier desacuerdo era considerado un crimen. Y muchos pastores terminaron exiliados o terminaron en la cárcel o terminaron en trabajos forzados. Miren en lo que se les convirtió el sueño, porque no supieron discernir en su momento el discurso del gobernante. Por tanto, y en tercer lugar, la iglesia debe saber mantener la fe y el testimonio. Amén, hermanos. La iglesia debe saber mantener la fe y el testimonio. Entonces volvemos por donde comenzamos, en el versículo 18. Aquí es donde está la sabiduría, dice Juan. Aquí es donde está la sabiduría. Aquí hay que esforzarse en entender cuál es el número de la bestia, que es número de hombre, y su número es 666. Ese versículo 18 formula un concepto central en todo esto. Lo que Juan está diciéndole a la iglesia es: ustedes como iglesia tienen que saber quién realmente es ese señor o esa señora que está allá con un discurso y que está tratando de convencer a la iglesia de que acojan su política, su proyecto, su plan o su ideología. Y esto en contraste con lo que dice el versículo 2, donde dice que el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad al gobernante, concediéndole una pretendida condición de Dios. Juan, entonces, ataca ese concepto, minimizando al gobernante, demostrando que es meramente un hombre, que no es ningún Dios. Es meramente un hombre, y aparte de eso es un hombre perverso, porque Dios, el Dios verdadero, es un Dios puro, perfecto, justo, bueno, misericordioso. Los cristianos, da a entender Juan, los cristianos debían cuidarse de pensar siquiera que el concilio romano, comisionado por el emperador para convencerlos de que adoraran su imagen y que se acogieran a su política, tenía razón. Los cristianos debían cuidarse de pensar eso siquiera por un segundo. Hermanos,
Los gobernantes pretenden hacer lo que solo Dios puede hacer, pero se quedan cortos. Así como el número 6 no alcanzó a ser 7, sino que se quedó corto. El único número que demuestra lo que es perfecto y puro es el 7, porque representa a Dios. Pero el diablo, con todo y sus propósitos y sus proyectos, es solamente un remedio grosero de Dios. El diablo encaminando a quienes le sirven pretende hacer lo que solo Dios puede hacer, pero siempre se quedan cortos porque no son Dios, son solo hombres y las más de las veces son malos y perversos. Pero la sabiduría, dice Juan, la sabiduría consiste en saber identificar a quienes ejercen el poder o el gobierno más allá de sus máscaras. Yo me pregunto, hermanos, sinceramente, me pregunto si aún estemos a tiempo de que nuestro país no se convierta en un nuevo imperio romano. Por el afán de la gente, por el progreso, por el bienestar de la gente, por el afán por el bienestar de la gente, por las posesiones que se les prometen, por los beneficios que se les prometen, y no sea que resulten sacrificando lo más valioso de una sociedad, que son la libertad, los derechos y los valores. Plantarse con fe y con la verdad ante el error puede ser que nos traiga sufrimiento, puede ser que nos traiga muchas incomodidades, puede ser que nos traiga cosas inesperadas, pero es mejor que sufrir por habernos equivocado en nuestras decisiones o habernos puesto del lado equivocado. Por eso el apóstol Pedro termina diciéndonos en su primera epístola, en el capítulo 2, en el versículo 19: lo que merece aprobación es que alguien, a causa de la conciencia delante de Dios, sufra molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué mérito tiene el soportar que os abofeteen si habéis pecado? Pero si por hacer lo que es bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado por Dios. Amén. Que el Señor nos ayude a que tanto como iglesia, como comunidad cristiana, sumados a toda la comunidad cristiana, a todo el pueblo de Dios, en esta ciudad y en este país, como también en lo individual, en lo personal, donde quiera que nosotros hayamos de dar testimonio de nuestra fe en oposición al error, a la mentira y a la injusticia, el Señor nos ayude y nos revista de valor. Que el Señor nos guarde y nos fortalezca y nos ayude a saber identificar al gobernante, nos ayude a saber discernir su discurso y nos ayude a saber mantener la fe y el testimonio. Dios les bendiga, hermanos. Permítame orar. Dios bueno, seguimos en tu presencia, Señor Dios, en esta mañana. Gracias te damos por este tiempo tan especial. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que Dios nos hace poner más nuestros pies sobre la tierra. Nos enseña a saber, por una parte, depender en todo de ti, pero también nos enseña a saber ser buenos ciudadanos, que sepamos, Señor Dios, promover, defender, mantener las buenas costumbres, los buenos principios, los buenos valores, la libertad, los derechos y la integridad de la gente. Señor Dios, ayúdanos a que como hombres y mujeres que no podemos vivir al margen de la realidad política en la que estamos inmersos en cualquier país del mundo, sepamos, Señor, discernir
cómo las cosas se mueven y hacia dónde y por parte de quién, y que nosotros como iglesia busquemos maneras de aportar, de contribuir para que se fortalezca la libertad, la democracia, el derecho y sobre todo para que se fortalezca la familia y los principios y los valores que son propios de una comunidad cristiana. Señor, que sepamos seguir siendo sal y luz en medio de donde tú nos has puesto, que sigamos siendo de factores de influencia, Señor, para que otros puedan llegar por medio de tu palabra a conocer la verdad de lo que es, Señor Dios, tu enseñanza y de lo que es el propósito tuyo y de lo que es el concepto y el sentido que tú tienes acerca de lo que está bien y de lo que está mal. Señor Dios, ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe y de testimonio, porque si algo necesita nuestro mundo hoy, en cualquier parte, es hombres y mujeres que sepan mantener y aún ofrecer en sacrificio hasta su propia vida. Yo no sé, en otras partes está sucediendo así, sepan ofrecer en sacrificio lo que sea para mantener lo que es la verdad y la justicia. Señor, fortalece a tu iglesia, fortalece esta iglesia. Señor, afirma esta iglesia, porque todos nosotros al salir de aquí, donde quiera que vivamos, donde quiera que nos relacionemos, donde quiera que trabajemos o estudiemos, allá nosotros necesitamos ser sal y ser luz. Allá necesitamos mantener la fe y el testimonio delante de mucha gente. Padre amado, a ti sea la honra y la gloria y la alabanza por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estemos de pie, hermanos, por favor. Ese aplauso.